Continuemos analizando Harry Potter. Este vídeo es la segunda parte de un análisis. Si no habéis visto la primera, os dejo el link en la descripción. Quiero que analicemos la que es, musicalmente, la mejor escena de la Piedra Filosofal. Esta. ¿Que por qué es la mejor escena? Pues para entenderlo, primero tenemos que ver otra, en la que pasan muchas cosas. El partido de Quidditch. En el partido aparece la fanfarria de Quidditch. Una fanfarria es una pieza corta, fuerte y brillante, según Wikipedia, interpretada por vientos metales para anunciar algo majestuoso. Y la fanfarria del Quidditch suena así. Se va intercalando con el tema de Gryffindor, porque Gryffindor está jugando. Slytherin también, pero nosotros se supone que quieren que vayamos con Gryffindor. Y se siguen alternando fanfarria de Quidditch y tema de Gryffindor hasta que empieza el partido. Y ahí las cosas se ponen serias, aunque no muy serias, porque suena el tema de la magia LOL. Porque, vamos a ver, aquí la magia inquietante y extraordinaria tampoco iba a sonar. Este partido es una mezcla entre tensión y comedia. Gryffindor mete un gol y suena su tema. Pero deja de ser comedia cuando alguien intenta manipular la escoba de Harry. Y aunque Hermione dice que es Snape, la música nos desvela quién está realmente detrás de todo esto. It's Snape. He's jinxing the broom. Jinxing the broom? Aquí la música está teniendo una función súper narrativa, porque no es que lo tengamos que interpretar abstractamente, es el mismo tema que sonó cuando Hagrid nos contó que Voldemort mató a los padres de Harry y que era un tío muy chungo. Brought him over to the dark side. Anyone that stood up to him ended up dead. O sea, esto es un spoiler musical en toda regla. La música es la única que te está dando esta información. La película no te la da de ninguna otra manera. Y no es la única vez que ocurre esto. La siguiente vez que oigamos uno de los temas de Voldemort será aquí. Nos está desvelando quién está debajo de la capucha. Que a ver, te compro que tampoco hay que ser el más lumbreras para imaginar que debajo de esa capucha está Lord Voldemort. Vale, que era imaginable, vale. Pero la música está funcionando como una etiqueta expresa que nos dice Voldemort aquí, hola. La peli nos lo dice después. Pero volvamos al partido de Quidditch, porque aquí surge el último tema que quedaba por presentar en la Piedra Filosofal. Cuando Harry captura la Snitch por primera vez, suena el tema de la amistad. Realmente yo lo llamaría tema de la integración social, porque suena cuando Harry refuerza sus vínculos con Ron y con Hermione, pero también cuando todo Gryffindor le valora y le ve como alguien de provecho. Lo que pasa es que tema de la integración social suena un poco a propuesta de ley de grupo político, así que vamos a dejarlo como tema de la amistad. Pero el tema es que la amistad no es solo su vínculo concreto con Ron y con Hermione, es también su sensación de protección y de integración dentro de Hogwarts. La de que tiene toda una casa, Gryffindor, llena de gente que le valora, o que al menos no le van a pegar, como hacía su primo. Aquí hay un personaje muy importante al que casi no se le presta atención, que es Oliver Wood, el capitán del equipo de Gryffindor. Le saca unos 5 años a Harry, pero le dedica el tiempo de darle una clase privada para explicarle cómo funciona el Quidditch. Vale que lo hace porque es el capitán del equipo y también le viene bien a él, pero para Harry, que no hay que olvidar que es un niño que ha sido maltratado desde pequeño, y se entiende que no solo por su primo, sino también por los amigos de su primo. Moaning in your sleep every night. At least I'm not afraid of my pillow. Pues esta experiencia es muy importante, porque es una figura mayor, más fuerte que él, que sabe más que él, que en vez de tratarle con violencia, le trata con cariño. Not bad, Potter. You'd make a fair beater. Le ayuda a brillar delante de todo Gryffindor, le enseña cosas, y luego todo Gryffindor le aplaude. The only thing I want you to worry about is this. The golden snitch. It's got the snitch! En este sentido, la narrativa de formar parte del equipo de Gryffindor es casi tan importante para Harry como su amistad concreta con Ron y Hermione. Y todo eso está capturado dentro del tema de amistad. Para empezar, porque empieza así.
Pega unos saltos enormes, pero son saltos consonantes, que recorren la figura de un acorde mayor en estado fundamental, pero desplegado y con la tercera en los agudos. A ver, no colguéis todavía, ¿vale? Que me explico. Los acordes mayores son los más brillantes que hay, los más luminosos. Y de las 3 notas de un acorde mayor, que un poco confusamente se llaman la primera, la tercera y la quinta, la primera y la quinta son las menos brillantes, pero son las que dan estabilidad al acorde, las que hacen la base. Pero la que le da la cualidad de acorde mayor, le da el brillo, es la tercera. Bueno, pues esta melodía hace que la tercera sea la nota más aguda, es decir, la que más destaca, y eso hace que esta melodía sea muy luminosa. Y este es, por tanto, el tema que más se aleja de la parte oscura y misteriosa de la magia. Nota, si queréis saber un poco más de a qué me refiero con acordes luminosos, brillantes y oscuros, os recomiendo mis vídeos de qué son las tonalidades y mi análisis de Star Wars. Pero bueno, el caso es que el tema de la amistad, además de esto, incorpora la fanfarria de Quidditch. Es decir, que cada vez que suene lo de... va a sonar después una versión simplificada de la fanfarria de Quidditch. Si os acordáis, la fanfarria era esto. Ahora os voy a exagerar la primera nota de cada pulso. Y ahora os quito todas las notas que no he marcado, menos una. Veis que realmente son la misma fanfarria, pero una un poco más adornada que la otra. Bueno, pues el caso es que, desde el principio, el tema de la amistad está íntimamente ligado a la fanfarria de Quidditch. Por ejemplo, cuando al comienzo de la cámara secreta Harry mire las fotos de Ron y de Hermione, sonará así. Y ahora suena la fanfarria. I can't let you out, Hedwig. I'm not allowed to use magic outside of school. Así que el tema de la amistad es doble. Se podría decir que la primera parte representa más su vínculo con Ron y Hermione y la fanfarria su integración dentro de Gryffindor. También se podría no decir. Aquí cada uno que diga lo que quiera. Anda, que nos han hecho análisis de Harry Potter, pero yo quiero hacer el mío. Vamos ahora a ver 2 escenas de la piedra filosofal que ejemplifican muy bien cómo Williams nos transmite información con estos temas y que son bastante mind-blowing. La primera es cuando Harry llega al espejo del deseo. Primero oímos el efecto de sonido de la capa de invisibilidad, que es este sonido de sintetizador chungo que representa la magia de la capa. Y cuando Harry llega al espejo, como al principio le da miedo, suena magia inquietante. Pero luego ve que no muerde, y se acerca y mira las inscripciones, y ahora de pronto el espejo es un artefacto mágico extraordinario, y suena el tema de la magia extraordinaria. Veis cómo conforme Harry se familiariza con el espejo, la música también hace ese mismo proceso. Y de pronto Harry ve a su familia, y suena, lo habéis adivinado, este tema. Perdonad que os lo corte en 2, pero es que no quiero que el algoritmo se enfade conmigo. Y volvemos. Pero ahora ocurre una cosa muy curiosa, porque es que hasta ahora el tema de familia había sonado 1. Cuando Harry dibujaba la tarta en el suelo, enfatizando que está solo en el mundo. 2. Cuando toma la decisión de abandonar a los Dursley y perseguir la llamada a la aventura de la magia. Es decir, cuando empieza a cortar los vínculos con esta parte tóxica de la familia. 3. Cuando mira a través de la ventana, claramente aislado, se entiende que melancólico pensando en sus padres. Y 4. Cuando les ve en el espejo. Pero ahora
llega Dumbledore y le dice: no paras de venir a este espejo para perseguir la ilusión de que tus padres siguen vivos, pero es una ilusión que nunca será real. Tienes que dejarles marchar. No vuelvas a buscar este espejo. Y entonces aparece una escena que parece no significar nada, que es esta. Las escenas no se ponen al azar. No es que les sobrara un plano de Hedwig echando a volar y no supieran dónde ponerlo y dijeran, pues aquí. Dejar volar a Hedwig, que esté en su brazo y eche a volar justo después de la conversación con Dumbledore, representa la idea de dejar marchar a sus padres, aceptar que no les va a ver nunca. El tema que suena mientras Hedwig vuela es el tema de la familia. Más, el vuelo de Hedwig marca el paso entre el invierno y la primavera. El otoño sería algo así como la muerte de sus padres, el invierno el duelo y la primavera la apertura del corazón de Harry a la idea de tener una nueva familia, nuevos vínculos. Y es que justo desde este momento el tema de familia dejará de estar asociado a la soledad, seguirá asociado a sus padres, pero incluirá a personajes como Harry, Ron, Hermione e incluso alguno más, que ya veremos. Es decir, ¿os dais cuenta del mensajazo que nos está transmitiendo esta escena y de cómo la música es fundamental para la transmisión de ese mensaje? Que no está claro que les hubiera valido solo la imagen. Pero es que hay más. En esta misma escena, justo antes de que Hedwig eche a volar, lo que está sonando es el tema de amistad. Es decir, primero habla con Dumbledore. Dumbledore le dice que tiene que dejar marchar la idea de que va a volver a ver a su familia. Luego Harry camina con Hedwig mientras suena el tema de la amistad, de su vínculo con Hedwig y también se entiende que de su vínculo con Ron, Hermione y Gryffindor, con esta nueva comunidad que le ha acogido. Esto es lo que le va a permitir dejar de vivir en el pasado y dejar de estar aislado. Así que de pronto la deja volar mientras suena el tema de la familia y pasamos de invierno a primavera. Es brillante, es malditamente brillante. Porque a ver, hay que entender que esta peli está hecha para un público infantil y juvenil, que no les vas a poner un melodrama de 20 minutos de Harry superando sus traumas, yendo al psicólogo y haciendo viajes de ayahuasca. Pero aún así, la historia hay que contarla. Lo que pasa es que se cuenta de la manera más sutil posible. En verdad le están dedicando una escena entera, pero es lo suficientemente abstracta para que la primera vez que la veas digas, ah, pues Harry camina por la nieve y Hedwig vuela. Ok, pero os garantizo que esta peli no tiene escenas al azar. Y es que ni siquiera este es el único código secreto de Harry Potter. Por ejemplo, en El prisionero de Azkaban, que es la peli que marca la transición hacia lo oscuro, la madurez, se empieza a tratar la muerte en profundidad, empiezan a aparecer temas políticos, es la película que empieza a madurar conforme Harry madura. Pues la peli empieza con una escena en la que Harry está aprendiendo a hacer un hechizo. Pero hay 1000 maneras en las que nos podrían haber mostrado a Harry aprendiendo a hacer más magia, y no tendrían por qué haberlo hecho antes de los títulos de la película, como primera escena que ves. Y deciden hacerlo por la noche, debajo de las sábanas, cuando los adultos entran a su cuarto, se hace el dormido. Y lo intenta hasta que por fin de su varita brota la luz y ya aparecen los títulos. Creo que no tengo que explicar más de qué es esto metáfora, pero lo que nos está diciendo es: bienvenidos a un nuevo Harry. Ya no es un niño, es un adolescente, es más maduro y la trama va a ser más madura también. Pero nos lo dicen simbólicamente. Si ves esta película asumiendo que las escenas simplemente pueden ser cosas random, que todo el equipo directivo y creativo de esta peli hace las cosas sin más, pues dices, ah, pues Harry aprendiendo magia, pues claro, pues muy bien, pues es que es estudiante, tendrá que estudiar. Pero las escenas no se ponen al azar, y mucho menos la primera escena de una película. Quiero hablar ahora un poco de toda la saga. No hay continuidad de leitmotivs en la saga porque cada 2 películas cambiaban de compositor y de director, y los nuevos no usaban las melodías de los anteriores, quitando el tan 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 tan, que es como el branding de Harry Potter. Y es una gran pena, porque si hubiera habido continuidad, habría sido increíble. Pero los temas de la 1 solo vuelven a aparecer en la 2. Los temas de la 5 solo vuelven a aparecer en la 6 y los temas de la 7 pues solo en la 8, con contadas excepciones. Es cierto que John Williams también hizo la 3, pero se especula que con el cambio del director, pues el nuevo dire le dijo a Williams, a ver, no me recicles, y pues no se reutilizaron temas. Así que los leitmotivs que os estoy contando solo funcionan para la 1 y para la 2, pero además tengo que decir que la 2 es
peor. Es peor. John Williams tuvo problemas de agenda y parte la tuvo que orquestar y dirigir otra persona, William Ross, aunque se supone que Williams dejó escrita parte de la música. Pero es que vamos a comparar el partido de Quidditch de la 1 con el partido de Quidditch de la 2. En ambas es un partido parecido. En ambas gana Harry Potter capturando al Snitch. En ambas es Gryffindor contra Slytherin. Y en ambas hay una maldición chunga para matar a Harry. En la primera afecta a su escoba y en la segunda a una de las pelotas locas. Bastante equivalentes, ¿no? Bueno, pues en la primera película la música te va contando el partido de Quidditch. Si es que es lo que os he dicho antes, empieza el partido, suena la fanfarria de Quidditch. Marca Gryffindor, suena el tema de Gryffindor. Aquí tengo mis apuntes, con colorines y todo. Luego suena la magia LOL. Conforme van haciendo jugadas. Luego Quirrell maldice la escoba de Harry y entonces suena el tema de Voldemort. Luego la magia inquietante cuando Hermione le prende fuego a la capa de Snape. Luego la fanfarria de Quidditch cuando Harry vuelve a la escoba. Y luego el tema de la amistad cuando Harry gana el partido. Es una locura. Es mucha música y mucha información. Pero ¿sabéis lo que ocurre en la Cámara de los Secretos? Este es el partido de Quidditch. Suena el tema de la magia LOL. Y ya está. Bueno, no está. Luego suena música de acción genérica y hay fragmentos que ni siquiera son de Harry Potter, sino que son de Star Wars: El ataque de los clones, que también es de John Williams. ¿Veis por dónde van los tiros? Claramente no tuvieron mucho tiempo e hicieron pues lo que pudieron, pero aún así hay cosas muy chulas de la segunda película que merece la pena comentar. Y eso haremos, pero ya en el próximo vídeo. Nuestro tercer y último vídeo sobre las dos primeras películas de Harry Potter. Os dejo el link en la descripción y como comentario pineado. Y si tenéis tiempo, también os recomiendo que vayáis a ver el análisis de los movimientos de cámara del prisionero de Azkaban que tiene en su canal Scarliu Harzak. Aparte de ser un plano muy chulo, este movimiento resume el tema de la secuencia, y un poco de la peli también. La realidad no es siempre lo que parece. También os dejo el link en la descripción. Espero que os haya gustado. Y con eso concluimos. Si os ha gustado, compartidlo, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Fanfarria, 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 fanfarria.